Así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Oremos, Señor. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el sumo bien? ¿Cuál es el mejor estado? ¿Cuál es la mejor condición a la que nos has llamado? Solamente hay una, Señor. Solamente hay una condición, y es tu santidad. Solamente hay un estado. Solamente hay un bien, y eres tú mismo. Es vivir bajo tu gracia y bajo tu misericordia. Ayúdanos, Señor Dios, a procurar entonces tu santidad, a procurar estar bajo tu gracia, a procurar tu misericordia, tu perdón. Ayúdanos a procurarte a ti. Ayúdanos, Señor Dios, a luchar, a pelear. Danos el poder, la fuerza, la gracia, la inteligencia, la sabiduría, el juicio. Grande es tu espíritu que puede. Grande es tu espíritu que quiere. Y grande es tu espíritu que lo hace, lo logra, lo cumple. Te rogamos, Señor Dios Santo, que hoy nos guíes, nos pastorees. En ti confiamos, Señor, y en tus manos nos encomendamos. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen, por favor, asiento. Esta es la segunda declaración que hace el Señor en cuanto a oísteis que fue dicho. Versículo 27, oísteis que fue dicho. Oíste que fue dicho. ¿Cuál fue la primera declaración que hizo el Señor en cuanto a eso? Oísteis que fue dicho. El versículo 21. Oísteis que fue dicho por los antiguos. Otra vez versículo 27. Oísteis que fue dicho por los antiguos. En la primera declaración, no matarás. En la segunda declaración, no cometerás adulterio. Fíjense que el Señor está citando los mandamientos de la ley. Está citando los 10 mandamientos. Primero, en el versículo 21, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. ¿Qué mandamiento es ese? El número 6. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. En Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, no matarás. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Mandamiento número 7. Y así como en el versículo 21 dice, oíste que fue dicho no matarás, y en el 22 dice, pero yo les digo. También en el versículo 29, perdón, así en también en el versículo 28 dice, pero yo os digo. En el versículo 22, pero yo os digo, con respecto a no matar. En el versículo 28, pero yo os digo, con respecto a no cometer adulterio. Con respecto a no matar, veíamos la vez anterior, que cuando el Señor dice, pero yo os digo, no quiere decir que queda anulado el mandamiento de no matar. Queda anulado el mandamiento de no matar, porque el Señor dice, pero yo os digo. Si el Señor Jesucristo decía en el versículo 21, dice que fue dicho por los antiguos, no matarás, pero yo les digo. Ese pero yo les digo anula el mandamiento de no matar.
No lo anula, sino que más bien explica en qué quiere decir el mandamiento de no matar. ¿En qué consiste el mandamiento de no matar? No solamente no llegar físicamente a quitar la vida a alguien, sino en siquiera pretender matarle la honra, siquiera pretender insultarlo, siquiera pretender odiar, porque el que tal cosa hace es un asesino ya. Concibe el asesinato en su corazón. Asimismo, en el versículo 27, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ese pero yo os digo, anula el mandamiento de no cometer adulterio. Entonces, anula el mandamiento nuestro Señor cuando dice, pero yo os digo, de ninguna manera, así como en los versículos 21 y 22, el pero yo os digo, más bien quiere decir una exposición en la cual nuestro Señor explica, profundiza en qué consiste el mandamiento de no matar. También ahora en el versículo 29, 28 y 29 y adelante, el pero yo os digo quiere decir que nuestro Señor no anula el mandamiento de no cometer adulterio, sino que nuestro Señor expone el mandamiento. ¿Me deben entender? Expone el mandamiento. Es como si digo, mire, hágame un favor y no robe. ¿Sí le enseñaron a no robar? ¿Su papá y su mamá le dijo que no robe? Su papá y su mamá le dijo que no robe, ¿verdad? Pero yo le digo, y le explica en qué consiste el mandamiento de no robar. Ese pero yo os digo entonces, no es otra vez una anulación, sino que es una exposición, es una reafirmación, es una ratificación del mandamiento. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no está nuestro Señor negando el mandamiento, porque es un mandamiento dado por el mismo Señor que está aquí hablando. El mismo que le dio los mandamientos a Moisés es el mismo Señor que ahora está sentado enseñándole al pueblo. El mismo que le dio los mandamientos a Moisés es el que se hizo hombre y ahora está hablando aquí en el Sermón del Monte. Es Dios mismo, es Dios encarnado. Ahora, ¿qué quiere decir adulterio? El adulterio es el atentado contra el matrimonio. Es atentar contra el matrimonio. Es atentar contra el matrimonio violando el pacto matrimonial. Es atentar contra el matrimonio, violando el pacto matrimonial, cruzando, pasando, atravesando la frontera que no lo es permitida. Vamos un momento al libro de Proverbios, capítulo 7. Si lo tienen, digan amén. Proverbios capítulo 7. Esta es una descripción que hace David de lo que hace una mujer adúltera. Proverbios capítulo 7, versículos 18 y 19. Salomón hace una descripción del comportamiento adúltero de una mujer. Miren lo que dice esta mujer, Proverbios capítulo 7, versículo 19. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con sus muchas palabras suaves, lo sedujo con la salamería de sus labios, se fue en pos de ella, luego, como va el buey al degolladero, o como el necio a las prisiones para ser castigado. Es una descripción de la mujer adúltera. Cuando la madre de San Agustín reparó en que Agustín era ya un adolescente y reparó en que era un adolescente porque el padre de Agustín lo vio desnudo y vino a su mujer y le dijo, mira, Agustín ya es un hombre. Entonces la madre de Agustín, que era cristiana, lo llamó y le dijo, te doy 2 consejos. Primero, cuidado con la fornicación.
por sobre todo, cuidado con el adulterio. ¿Ven la diferencia? Le dijo ella, cuidado con la fornicación. Cuidado tú, estando soltero, buscar con otras mujeres solteras, hacer lo que no debes, porque son solteros. Eso es fornicación. Pero le dice la madre de Agustín, pero sobre todo cuidado con el adulterio. ¿Cuál es la diferencia? Cuidado que tú, estando soltero, busques mujeres casadas, porque es más grave. Porque si buscas mujeres solteras y cruzas el límite de lo permitido, es grave, es pecado, pero hasta ahí todavía no has destruido ningún matrimonio. Pero cuidado, mucho cuidado con buscar mujeres casadas. Porque el mandamiento de no cometerás adulterio es un mandamiento en el cual nuestro Señor protege la familia, protege el hogar. Y la pena en contra del adulterio es muy grave. La pena en contra del adulterio es la muerte. Es muy grave. No la muerte eterna, limitada a eso, sino la muerte civil en la tierra, o la muerte física. Las legislaciones de los países, cuando las naciones se convertían al cristianismo. Es lo que estoy diciendo, las naciones se convertían, no solo las personas, sino las naciones. Cuando una nación se convierte al cristianismo, cuando adopta la nación la ley de Dios nuestro Señor. Cuando la nación adopta la ley de Dios nuestro Señor, se está convirtiendo al cristianismo. Así como cuando una persona se convierte al cristianismo es porque adopta, ¿qué cosa? La santidad de Dios para su vida. Cuando una persona se convierte a Cristo, no es porque se mete a una iglesia y se une a la iglesia, porque eso es una secta. Cuando yo me convierto porque me uno a un grupo físicamente, ese es el comportamiento de una secta. Pero si me convierto porque Dios me salva, esa es la iglesia. ¿Pero de qué nos salva nuestro Señor? Nos salva de la ira venidera, nos salva de la muerte, nos salva del mundo, nos salva del pecado. Por lo tanto, la conversión es una adopción de la ley de Dios nuestro Señor. Es adoptar la obediencia a Cristo. Entonces, cuando las naciones se han convertido a nuestro Señor y las naciones han adoptado la ley de Dios, entre la ley de Dios que las naciones han adoptado porque se han convertido, las naciones han adoptado la pena de muerte para el adulterio. Porque es un pecado grave, otra vez, atenta en contra de la familia. Atenta en contra del hogar. Y ahora, ¿cuál es la familia? Mira, aquí yo tengo un concuño y una concuña y un primo y una prima y un hermano y una hermana y la suegra y el suegro y los nietecitos. En la Escritura, ¿qué es la familia? La familia es el hogar. En la Escritura, ¿qué es el hogar? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su suegra, a su hermana, a su hermano, a su primo, a su concuño, a su nieto, a su hijo, a su sobrino, a su tío, a su hermano, a su papá. ¿A quién? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no una sola carne en el sentido sustancial, sino una sola carne en el sentido de un solo pacto, una sola comunidad, dejando la comunidad a la cual pertenecía antes, dejando la comunidad con la cual estaba unido en un pacto anterior. ¿Me explico? ¿Cuál es entonces en la Escritura la familia, el hogar? Uno puede tener familiares, pero la familia, el hogar es su mujer. Y lo que hay con su mujer mientras están bajo el mismo pacto. Están bajo el mismo pacto hasta cuando los hijos salen, porque también se une a su mujer y será un solo pacto. Esa es la sociedad más importante
en la tierra, porque esa sociedad toma modelo de Dios mismo en su relación con la iglesia. No es que nuestro Señor compara la salvación o la relación o la redención o el acto de Dios nuestro Señor enviando a su Hijo para salvar a la humanidad. No es que nuestro Señor compara ese acto de redención con la familia. Es al contrario. Es que nuestro Señor compara el hogar con la relación de Cristo y la iglesia. Y la relación de Cristo y la iglesia no es la relación de Cristo con un grupo de gente aquí, porque esto es una asamblea. Sino la relación de Cristo con la iglesia, la relación de Cristo con los redimidos, con los escogidos, con los predestinados, con su comunidad, con su pueblo, con todos aquellos que en todo tiempo y en todo lugar le adoran en espíritu y en verdad. Si nuestro Señor entonces compara a el matrimonio, a la relación de Cristo con la iglesia, el atentado contra el matrimonio es un pecado muy grave. ¿Y ese pecado se llama cómo? Adulterio. Por eso dice nuestro Señor: ¿oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerán, no cometeráis, no cometerán, no cometeréis adulterio? Pero yo os digo, ahora de nuevo, ese pero yo os digo no es una anulación, sino que es una reafirmación que va a hacer luego nuestro Señor de la implicación y de siquiera la intención o de la codicia. Satanás atenta contra el hogar. Satanás atenta contra la familia. Y otra vez, cuando Satanás atenta contra la familia, no es simplemente que Satanás atenta a la relación que tiene una persona con un primo, con una sobrina o con un hijo que está lejos, sino que Satanás atenta a la relación atenta contra la relación que tiene un señor con una señora que es su esposa. Mire qué cosa tan hermosa. En la civilización cristiana hay una figura artística que tiene raíz en una figura teológica que le llaman la Sagrada Familia. Una figura artística, es decir, una pintura o una escultura. Hay hasta una catedral en Barcelona, no hace mucho construida, que se llama la Catedral de la Sagrada Familia. Los cuadros de los grandes pintores, se esforzaban ellos para que entre su colección de cuadros, entre sus obras, hicieran también un cuadro alusivo a la Sagrada Familia. Ahora, uno se pregunta cuál es esa Sagrada Familia, a quién dibujaban, a quién pintaban. ¿Quién es la Sagrada Familia? ¿Quiénes son los integrantes de la Sagrada Familia? ¿Quiénes son? José, María y el niño recién nacido. Dice, pero ¿por qué no está también el papá de José ahí? ¿Y la mamá de María? Tal vez, siguiendo la tradición cristiana, tal vez el apóstol Juan, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Una figura tan importante en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. Isabel Elizabeth era prima de María también. Una figura así importantísima. Si el esposo de Elizabeth era nada menos que el sacerdote Zacarías. ¿Y por qué no está también en ¿acaso no son de la familia? Pero la Sagrada Familia es la Sagrada Familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Cuando uno se pregunta, cuando nace un niño, y entonces la mamá lo mira todo, en medio del dolor. Y está la pobre casi desmayada. Y el médico lo saca y lo mira también. Y la mamá lo mira. Y dice, ¿qué le falta? ¿Le falta algo de carne? ¿O le sobra? Y le da gracias a Dios. Y dice, está completo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué le falta a esa carne para ser completa la familia? ¿Qué le falta al hombre para tener ya un hogar ahora sí completo? ¿Qué le falta?
Si no se trajo a vivir a la mamá con él, ¿le hace falta? Todavía no tiene hijos, se casó con ella, pero qué cosa tan desgraciada y tan traumática y tan trágica. ¿Qué le falta? No le falta nada. Es su hogar, es su familia. No la puede menospreciar ni despreciar. No puede ser desagradecido. No le puede reclamar a Dios. Solamente puede hacer como Adán. Cuando el Señor lo casó. ¿Y qué dijo Adán? Le falta. Me sentía más completo antes con los animales y con el buey y con la mascota. ¿Qué dijo Adán? ¡Esta sí! ¡Esta sí! Claro. La ayuda idónea que nuestro Señor creaba, que nuestro Señor creó, quiere decir el complemento, quiere decir el antagonista, quiere decir la otra parte, quiere decir como en una balanza, o mejor en una palanca. Cuando se estudia física, y se estudia física de palancas, se estudia que hay una base y que hay un lado de la palanca y que hay otro lado de la palanca. Pues no hay palanca si hay solamente un lado, aunque tenga base, aunque tenga muy buena base, aunque la base sea de oro, pero si tiene un solo lado, pues no hay palanca. Es necesaria la otra parte, es necesario el otro lado de la palanca, la contraparte. Eso es lo que quiere decir ayuda idónea. Porque es ayuda idónea para ayudarlo a hacer una contraparte. Que no lo deje desviar. Que no lo deje desviar ¿de dónde? Del camino de Dios, nuestro Señor. En ese sentido es una ayuda idónea. Es una ayuda idónea en el sentido que puede cumplir y sabe cumplir. Y es la única que le puede ayudar de manera tan exacta como Dios quiere el mandato de nuestro Señor de dominio sobre la creación. De reinar y sojuzgar. Claro. De multiplicarse y llenar la tierra. Por eso el adulterio es un pecado tan grave. Porque atenta contra el plan de Dios nuestro Señor. El plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios mismo de que nuestro Señor es Señor sobre la tierra. Es nuestro Señor Dios, Señor, soberano, Rey, príncipe sobre el mundo. Pues por supuesto que sí. ¿Cómo gobierna nuestro Señor el mundo? De la manera como Él soberana quiere. ¿Cómo quiere gobernar Él de manera soberana? Primero, haciendo una delegación. ¿Qué quiere decir una delegación? Un enviado para que cumpla una misión a la cual se le ha asignado, para la cual se le ha consagrado. No que Él sea el soberano, el enviado, el mensajero, sino que es enviado por medio de un soberano, para que el soberano ejerza su dominio usando como instrumento a ese enviado, a ese mensajero. Ese es un comisionado, ese es un enviado, es un delegado. ¿Me explico? Adán es un delegado de dominio, porque el Señor es soberano. Nuestro Señor, que es soberano, reina, gobierna soberanamente en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. ¿Cuál es el comisionado, el delegado de nuestro Señor? Para que instrumentalmente, como instrumenta, ejerza ese dominio de parte de Dios. ¿Quién es? ¿Son los ángeles? ¿Son los arcángeles? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué son tan santos, tan poderosos? ¿Por qué tienen alas bonitas? ¿Quién es el delegado para que ejerza dominio de parte de Dios nuestro Señor? Es el hombre. Pero atenta contra el plan de nuestro Señor de dominio, atenta el adulterio. Porque el adulterio atenta contra la ayuda idónea del hombre. Atenta contra el hombre mismo, si es de parte del adulterio cometido por la ayuda idónea. Atenta contra la institución básica de nuestro Señor para la soberanía de Cristo sobre el mundo. La institución básica de nuestro Señor para la soberanía de Cristo sobre el mundo no son estas asambleas, no son estas congregaciones,
No son los gobiernos que como usurpadores de gobierno y de dominio dicen ellos que son el gobierno legítimo, mayor y con más autoridad. La institución fundamental de gobierno y de dominio es el hogar, en la familia. Por lo tanto, es un atentado contra la soberanía y el gobierno de Dios mismo, el adulterio. Amén, hermanos. ¿Me doy a entender? Por eso el diablo, por eso Satanás atenta contra el hogar. Cuando nosotros vemos la caída de Adán, no vemos solamente un atentado contra la caída de Adán, la caída que fue después de la tentación de comer. Uno no ve solamente un atentado contra la persona de Eva y la persona de Adán, sino que es un atentado contra el hogar. No se cometió adulterio ahí directamente, pero está la raíz del adulterio. ¿Cuál es la raíz del adulterio? Es la codicia. Y eso es lo que nuestro Señor entra a explicar. Oíste que fue dicho por los antiguos: no cometeréis adulterio. ¿Qué dice la mujer en Proverbios capítulo 7? Se fue mi marido, se fue de viaje, no viene todavía, se demora unos días. Mire que llevó la bolsa. ¿Cómo sabe ella que se demora varios días? Pues me imagino que le diría. Y segundo, llevó plata, llevó dinero, llevó para el gasto durante el viaje. La bolsa. En aquel tiempo, en una bolsa de cuero se guardaban las monedas, o las pepitas de plata, o las pepitas de oro que se llevaban. Pero nuestro Señor dice: cuidado, porque el adulterio no es simplemente ya llegar a cometer el acto de manera física. Cuando decimos que en el pecado de Adán y Eva ya estaba implícita la raíz del adulterio, es porque ya había codicia. El Señor Jesucristo dice, Mateo capítulo 5, versículo 28, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Acordémonos en los 10 mandamientos. El 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Qué cosa? No codiciarás la mujer del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Recordemos lo que enseña nuestro Señor precisamente en la parábola del buen samaritano. El prójimo es el prójimo. Mire, en el español antiguo, la X, perdóneme, lo que se pronuncia ahora con J, anteriormente se escribía con X. Y en el español antiguo se pronunciaba con SH o SH. Por eso hoy escriben México con X, porque antiguamente se pronunciaba México. ¿Quién es el prójimo? Si se pronuncia con X. Es el próximo, es decir, el vecino. Por eso en inglés para la palabra prójimo traducen neighbor. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Que no puedo codiciar a la mujer del vecino, pero entonces sí puedo codiciar a la mujer del otro barrio? ¿O de la otra ciudad? No, quiere decir vecino. ¿En qué sentido? Porque cuando se establecen las ciudades, ¿qué quiere decir vecino? Cuando se decía, y Francisco Miranda, vecino de la ciudad tal, no se decía vecino de esta persona, sino vecino de la ciudad. ¿Qué quiere decir la palabra vecino? Es una persona que pertenece a una misma comunidad. El prójimo es la persona que pertenece a la comunidad. ¿Sabe que al diablo no le gusta que las personas pertenezcan a la misma comunidad? Al diablo le gusta por eso las sectas. Al diablo no le gusta que la gente pertenezca a la comunidad. Al diablo le gusta la secta. ¿Cómo así? Sí, al diablo le gusta que la gente pertenezca a un grupo y que ese grupo no sea de la comunidad.
que el grupo sea considerada la comunidad. Ahora otra pregunta, ¿qué es comunidad? Mira la palabra común. ¿Qué tiene en común la comunidad? Básicamente. No tiene en común que habla el mismo idioma. Ni que comen lo mismo al desayuno. Es que unos comen pan y otros comen tortilla y otros comen... Tampoco son cosas folclóricas lo que caracteriza a la gente de la misma comunidad. No es que unos son más negros y otros son más blancos, unos más güeros o prietos, otros más rubios. Tampoco eso es lo que implica pertenecer a la comunidad. ¿Qué es lo que tienen en común básicamente? La misma ley, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo soberano. Si está bajo Dios, pertenece a la misma comunidad. ¿Y quién es aquel que se puede escapar de la soberanía de Dios? Nadie. ¿A quién se le escapa? O mejor, a Dios se le puede escapar uno que diga nuestro Señor, bueno, se me escapó ese, ya que ande como se le dé la gana, que viva como quiera, que piensa como desea, que actúe como mejor considere. De ninguna manera. El prójimo es todo aquel que es un ser humano y que por ser humano pertenece a la comunidad de Dios nuestro Señor. Pero espérate un momento, ¿cómo vas a decir que pertenece a la comunidad si no cree en Cristo? No importa. En el reino de Dios, crea en Cristo, no cree en Cristo, todos tienen la obligación de ser fiel a Cristo. Porque si no, no es el reino. Es decir, Cristo entonces no es el rey. El Señor entonces no tiene súbditos. Pero cuando la iglesia por eso proclama el Evangelio, proclama ¿qué? Un sometimiento. Una declaración de un rey soberano que dice, sométete, porque te considero de la comunidad. Sométete. De otra manera hay pena. Esas son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo una fiesta y llamó invitados y dijo, vengan. El que no viene, el que no se somete, el que no se presenta, pues lleva a juicio, lleva a consecuencia. Ese es el reino de Dios. Lo fundamental en la comunidad es la ley de nuestro Señor. En esa ley de nuestro Señor, no solamente el adulterio consiste en cumplir el acto físicamente de adulterio, unirse físicamente como si íntimamente un hombre y una mujer. Eso es adulterio si es por fuera, o no solamente por fuera el matrimonio, sino si es por fuera el matrimonio con una mujer casada o con un hombre casado. Pero que el Señor Jesucristo dice, cuidado, porque el adulterio comienza concibiéndolo en codicia. El 10º mandamiento, por eso dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La codicia. Claro, no codiciar la mujer del prójimo, ¿cómo lo aplica a la mujer? No codiciarás el marido de la prójima. Esa codicia no es solamente de implicación entonces sexual. El hombre, por supuesto, por su naturaleza biológica es más inclinado a lo sexual. La mujer, por su naturaleza biológica, es más inclinada a lo social, a lo íntimo, no limitándolo a lo íntimo del cuerpo, sino a lo íntimo de lo anímico. Por eso generalmente a las mujeres les gustan más las novelas que a los hombres. Generalmente. Porque está más inclinada a lo anímico, a los sentimientos. ¿Me voy a entender?
No codiciar la mujer del prójimo. Para el hombre es eso, no codiciar la mujer del prójimo, y el hombre sabe para qué la codicia. No codiciar el marido del prójimo, de la mujer, de la vecina. La mujer sabe para qué codicia también a otro hombre que no es su marido o el marido de otra. Porque es un acto grave. Por eso dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice, espérate, Señor, ¿cómo adulterar el corazón? Yo, con el corazón no se adultera. ¿O qué va a decir un hombre? Yo solamente adultero con el cuerpo, con el corazón no. El corazón en la Escritura equivale a lo que dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, lo más profundo de los tuétanos. Cuando dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma, del corazón, de la vida. Equivale a lo que el libro de Jeremías dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y a veces, o casi siempre, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa es los riñones. Porque para algunas culturas, sí, hay que llamarlo de alguna forma, mentarlo, decirlo. En donde el hombre tiene el centro de sus intenciones es en el corazón. Otras culturas lo llaman en donde tiene el centro de sus intenciones son los riñones. Otras culturas dicen donde tiene el centro de sus intenciones es la mente o el cerebro. Pero lo que quiere decir nuestro Señor es cuidado, porque en donde está ahí el centro, el origen, la fuente de lo que tú quieres, ahí ya puedes comenzar a adulterar. Ahí en donde se quiere apasionadamente, en donde se concibe qué tener y por qué tenerlo y cómo tenerlo, y comenzar ya a hacérsele agua a la boca, comenzar ya a disfrutar desde el corazón o desde el alma o desde la mente o desde los riñones o desde los tuétanos. En otras palabras, nuestro Señor dice, es que no es ni siquiera gozarlo con el cuerpo, sino comenzar y pretender a gozarlo ya con el corazón, con el alma. Eso es una codicia. ¿Qué dice nuestro Señor, por lo tanto? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Bueno, cuando el rey David, ocioso, porque el pueblo está de guerra, ¿y para qué los judíos habían elegido a un rey? ¿Recuerdan lo que le dicen a Samuel? Danos un rey para que nos lleve a la guerra. ¿Para qué acepta David el cargo si no va a cumplir la función? ¿Verdad? Pero cuando está ocioso entonces por no cumplir la función, y está ocioso entonces está ¿en dónde? En la terraza de su casa. Entonces hay dos cosas ahí mal que se hace. La primera, una vecina que se baña al aire libre. ¿A quién se le ocurre bañarse al aire libre? Y la segunda, un hombre ocioso y que le gusta espiar a las vecinas. ¿Cuándo cometió el adulterio David? Según enseña Cristo entonces. Hasta cuando ya se la llevó a lo íntimo de su aposento, de su cámara, de su cuarto, de su cama. ¿Cuándo comenzó el adulterio de David? Cuando miró y concibió en su corazón y codició. ¿Qué debe haber hecho David en ese momento? Me imagino que tenía espada, o cuchillo, o daga, o falcón al cinto. ¿Qué debió haber hecho? ¿Haberse dejado tuerto? David, ¿miraste para el lado derecho o para el lado izquierdo? Porque si miraste para el lado derecho, tienes que sacarte el ojo derecho. Si miraste para el lado izquierdo, tienes que sacarte el izquierdo. Si miraste para frente, pues sácate los dos o escoge cuál.
Eso es lo que tuvo que haber hecho David. Porque es mejor entrar tuerto al reino que con los dos ojos al infierno. Versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala después de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo el cuerpo sea lanzado al infierno. Cuidado con el literalismo. Cuidado con el literalismo. ¿Qué quiere decir el literalismo? Hay gente que dice, yo interpreto la Biblia de manera literal. Ah, bueno, pues sáquese los ojos cada vez que peque. Y si ha pecado sin necesidad de mirar, sino que una vez concibió en la mente, pues quítese el cerebro. Y como uno dice tanta barbaridad y tantas cosas impías, pues quítese la lengua. Y como hasta oye lo que no conviene, pues métase también, cauterícese los oídos. Métase agujas y puntillas calientes entre los oídos, cauterícelos. Cuidado, ¿eso es lo que quiere decir nuestro Señor de manera literal? Quítese los ojos. Cuidado con el literalismo. Por ejemplo, si vamos al libro de Juan, ahí más adelantito, estamos en Mateo, Juan capítulo 2. Versículo 19. Cuando le preguntaban al Señor qué señal les daba. ¡Muéstranos una señal! Ni estos necios. Porque nuestro Señor, en toda la historia de Israel, nuestro Señor demostró a través de más milagros y obras maravillosas que Él es Dios. Que si eran maravillosas y continuas y permanentes las obras durante el tiempo de Moisés, por ejemplo, con las 10 plagas de Egipto, si eran permanentes las obras maravillosas, por ejemplo, durante los tiempos de Elías, que hacía llover y hasta llover fuego. En el tiempo del Señor Jesús, las obras maravillosas y los milagros eran cuestión diaria. Sin embargo, los necios le decían, muéstranos una señal. El mismo Señor Jesucristo era una señal porque nació de la Virgen. Y todo el mundo sabía que nació de una mujer virgen. Por eso a estos inconformes que no les bastaba con la señal, nuestro Señor, ¿qué les dice? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los que interpretan la Biblia de manera literal, es decir, los que interpretan la palabra de Dios de manera literal, ¿qué dijeron? Versículo 20, entonces dijeron los judíos, ¿en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuidado con interpretar la Biblia de manera literal. Hay gente que cree, por ejemplo, que si nuestro Señor Jesucristo no viene montado sobre una nube, entonces no viene. Cuando eso es un símbolo de la venida airada de Dios en juicio. Como por ejemplo lo vimos en el libro de Isaías, cuando dice que viene sobre la nube y juzga Egipto. O que si no ven que la luna se convierte en sangre y el sol se oscurece, entonces todavía no ha venido la señal del Hijo del Hombre. Cuando otra vez es una manera simbólica de decir otra vez la venida del juicio de Dios nuestro Señor. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Más adelante en Juan capítulo 4, por ejemplo, versículo 10. El Señor Jesucristo habla con una mujer. El Señor Jesucristo está sentado al mediodía, después de caminar bajo el sol, sediento. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué dice la mujer? Versículo 11, que interpreta de manera literal al Señor.
no tienes con qué sacar agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Otra vez, cuidado con interpretar la palabra de Dios de manera literal. Porque ciertamente la palabra de Dios es literatura, pero por eso hay que interpretarlo de manera literaria, según la literatura. En la literatura, es decir, en la forma de hablar, en la forma de expresarse. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Sácate tu ojo. ¿Qué quiere decir Cristo? Si vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Mira lo que dice Pablo del cuerpo. Pablo también usa la literatura. Pablo también usa figuras de lenguaje. Y en esas figuras de lenguaje entonces Pablo hace uso de una figura retórica que se llama la metáfora. La metáfora es una comparación. Es una comparación de cosas para ilustrar y ahora entender mejor una idea. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? Mira lo que dice Pablo. ¿No saben ustedes? Porque Pablo le escribe ¿a quién? Pues a los de Corinto. Y los de Corinto son unos griegos. Y entre otras cosas, ¿cuál era una de las aficiones de los griegos? Pues los juegos, el deporte, las carreras. ¿O de dónde viene esa palabra de Juegos Olímpicos, si no es de los griegos? ¿De dónde viene esa palabra estadio? Ustedes saben que los que corren en el estadio, ustedes saben, porque les gusta ir al estadio, les gusta ver el deporte. Hermanos, el deporte no es malo, lo que es malo es eso, la maldad, el pecado, las mañas y la corrupción. Ustedes saben que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, más solo uno se lleva el premio. Dice Pablo, corran de tal manera que se ganen la carrera del premio, que se ganen la medalla, que se ganen el trofeo, o como en aquellos días que se ganen la corona de laurel. Lo malo no es el deporte, lo malo es el pecado. El que corría en aquella época y ganaba, ¿por qué lo coronaban? Porque lo declaraban ¿qué? ¿A quién se corona? ¿A los esclavos? ¡A los reyes! ¿Pero por qué de laurel? El laurel, que es símbolo de perfección, de salud y de salvación. ¿Por qué de laurel? Porque se le declaraba a Dios. Y le decían, tú eres un Dios. ¿Y qué se hace con los dioses? Adorarlos. Se le adoraban. Una manera de adorar a esos dioses, por ejemplo, era decirles, de aquí en adelante, como tú eres Dios, tienes derecho a que el Estado te mantenga de por vida, es decir, tienes derecho a una ración de comida y de dinero. Es decir, todos nosotros somos esclavos tuyos. Porque no es César el que te da eso de la bolsa de César, es de los impuestos. Porque el libro de Hebreos nos enseña que nosotros le diezmamos al que es sobre nosotros sacerdotalmente. Por eso el Estado exige por obligación los diezmos. Por obligación. Porque es Dios. Porque es sacerdote. Eso es lo malo. Pero Pablo dice, ustedes saben que el que corre, corre, y corre para ganar. Ustedes corran para ganar. Pablo, ¿de qué? ¿Me estás hablando de correr en los Juegos Olímpicos? No, es una figura de lenguaje. Versículo 25. Y todo aquel que lucha, la palabra que usa Pablo es púgil, el pugilato, el boxeo. Pablo habla de dos de las principales disciplinas deportivas de los griegos. La maratón o la carrera
La carrera de fondo, la carrera en el estadio, que es la carrera corta, y el pugilato, el púgil, el boxeo. Ustedes saben que el que boxea, el que lucha, o habla también de la lucha grecorromana. Ustedes saben que el que lucha de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, la corona de laurel. Pero nosotros una incorruptible. Espérate, Pablo. Entonces, si vamos y corremos y peleamos, nos van a dar una corona que nunca se va a destruir. ¿Qué dice Pablo? Corran y absténganse. Corran para que les rinda, corran para ganar, corran compitiendo y absténganse. ¿Qué es abstenerse? Es dejar de hacer algo. Si se pone a comer, pues no va a quedar muy gordo y pesado y no va a poder correr bien. No si se pone a comer, si no come más de la cuenta o lo que no debe. Si hace lo que no debe con su cuerpo, pues va a estar cansado también y no va a poder correr, ni luchar, ni pelear. Si se va de parranda, si se va de fiesta, si se va de jolgorio, no va a poder dormir. Si se emborracha, no va a estar concentrado, no va a tener reflejos. Tiene que abstenerse. Tiene que seguir una disciplina. Tiene que tener dominio de sí mismo. Tiene que someterse a un protocolo o ley. Tiene que someterse a una norma. Tiene que someterse a un soberano para que pueda ganar. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Pablo dice, yo soy corredor. Yo soy atleta. Yo soy un Usain Bolt del reino de Dios. Yo corro. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo corres? Yo corro procurando vencer y llegar de primero. Pablo, ¿con quién estás compitiendo? ¿Con Pedro? ¿Quieres ser mejor apóstol que Pedro? ¿Con Juan? ¿Con Jacobo? ¿Con Bernabé? ¿Con Apolos? ¿Con las grandes figuras de la cristiandad de entonces? ¿Con quién, Pablo, compites? ¿Con las grandes figuras de la cristiandad de antaño? ¿Con el Bautista? ¿Con los profetas? ¿Con los reyes de la antigüedad? ¿Con quién, Pablo, estás compitiendo? ¿Estás compitiendo contra qué? ¿Quién es tu contendor? De esa manera yo corro, no como a la aventura, no como a ver cómo me sale, sino que dice Pablo, yo tengo bien planeado cómo correr, está escrito cómo correr, está diseñado cómo correr. Está la palabra, está la ley, están los mandamientos, están las instrucciones, está la doctrina de cómo correr, cómo competir. Ahora dice, no como quien golpea al aire, ya no está hablando solamente del atletismo, sino está hablando del boxeo. Claro, si el boxeador golpea los ojos a su contrincante y le inflama los ojos, si le revienta la nariz, si tiene la cara ensangrentada, no puede ver. Entonces, ¿a quién va a golpear? Al aire. Si no tiene fineza en el ritmo, si no tiene técnica, pues no le va a atinar, no le va a apuntar, va a golpear al aire. Pablo dice, yo no peleo, yo no boxeo como dándole al aire, yo golpeo y le atino y golpeo duro, así como corro. Pablo, ¿contra qué peleas? Que no nos has dicho. Contra César. Versículo 27. Sino que golpeo ¿qué? ¡Mi cuerpo! No, Pablo.
Me vas a decir que te das de puños a ti mismo y de puñetazos y cachetadas. Te das de golpes en el estómago, te sacas el aire, te revienta la nariz. Agarras un látigo y te golpeas. No, sino que yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Es decir, lo sujeto y lo domino, no para que yo sirva al cuerpo, sino para que mi cuerpo sea servidor. Pregunta, ¿servidor de quién? No sea que habiendo yo predicado a otros, venga yo mismo a ser reprobado. La predicación consiste en un llamado otra vez, ¿a qué? Pues al frente. Cuando uno predica, ¿llama a qué? Pues al frente. Esa es la predicación de verdad de evangelística. Es un llamado ¿a qué? No es al frente, es más bien un llamado abajo. ¿Cómo así? Cuando usted predica dice bajen. Es que la iglesia tiene un sótano y ahí es donde ya le dicen a la gente que repita la oración. La predicación es un llamado a bajar. ¿Cómo un llamado a bajar? Sí, a postrarse de rodillas, a humillarse, a bajar el corazón al piso, a humillarse delante de Cristo. La predicación es un llamado al sometimiento a Dios. La predicación es un llamado a la obediencia a nuestro Señor. La predicación es un llamado a decir, yo soy un esclavo. La predicación es un llamado a reconocerse, como dice el segundo cántico más cantado en la historia del cristianismo, después del Te Deum, que es el primero. Qué lástima que no se canta el Te Deum. Ese segundo cántico, himno, se llama Gracia Maravillosa, Amazing Grace. Yo soy un miserable. Pero, ¿a quién se le ocurrirá cantar un himno de guerra y decir yo soy un miserable? Porque así es. Nuestra victoria, hermanos, como dice Pablo ahí, es sometiendo al pecado. Nuestra victoria en la carrera para procurar llegar de primero. Nuestra victoria en el pugilato, en el boxeo, en la lucha, para derrotar al enemigo, es derrotar precisamente el orgullo, la necedad, la arrogancia, la codicia. Es por el orgullo de uno que uno es codicioso. Uno codicia, es decir, desea de manera apasionada, intensa. Mire, la palabra que usa el Señor Jesús ahí cuando dice el que codicia en su corazón, la palabra es epitumea. Epi quiere decir encima o hacer un énfasis. Tumea quiere decir pasión, es decir, hacer alta énfasis en la pasión. Es porque hay un montón de películas que llevan en su título esa palabrita, pasión. Qué pasión de gavilanes, qué pasiones tormentosas, qué pasiones macabras, qué pasiones rojas, claro, qué pasiones íntimas. Pues por supuesto, porque la gente es codiciosa y quiere legitimar o hacerle apología, es decir, defensa, es decir, justificar su pasión, su codicia. ¿Qué quiere la gente? Dice, no, así como ese quiere ser yo y como esa también, y tener así esas mujeres y esos hombres y ojalá. Es la codicia. Dice, no, pero yo veía novelas y a mí no se me pasa por mi mente serle infiel a mi marido. No, pueda que sí. Lo que estoy hablando es que eso que está viendo ahí, oyendo, es una apología a la codicia. Los cristianos debemos juzgar la vida y juzgarlo todo. Que uno hasta cuando lee o ve una novela, uno no lo hace para dejarse llevar por la historia, uno lo hace para juzgarla con la palabra de Dios, para someterla y dominarla, para someter y dominar su propia intención de su corazón.
Es lo que dice Pablo, observarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. ¿Qué quiere decir entonces sacarse el ojo y botarlo lejos? No dejarse tuerto, sino dominar al ojo. ¿Qué quiere decir quitarse la mano y arrojarla lejos? No quedarse manco, sino dominar la mano. ¿Y cómo se domina el ojo y cómo se domina la mano? Poniendo al ojo al servicio de Dios. ¿Y cómo se pone al ojo y cuando el ojo está al servicio de Dios? Cuando el ojo está presto a lo que Dios le permite ver y a lo que Dios le permite ver, el ojo está presto a discernir y juzgar lo bueno y lo malo. ¿Me doy a entender, hermanos? Cuando la mano está sometida para Dios, cuando la mano está al servicio de Dios nuestro Señor. ¿Y cuando la mano está al servicio de Dios nuestro Señor? Cuando la mano hace la ley de Dios, la voluntad de Dios. Si vamos al libro de Gálatas, más adelantito de Corintios, capítulo 2. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, capítulo 2. ¿Cómo se hace eso, Pablo? De someter el cuerpo y el alma y el corazón. A propósito, mire, cuando dice Pablo, el que codicia a la mujer del prójimo ya adúltero en su corazón. Y luego dice, por eso yo os digo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y arrójalo delante de ti. No puede uno, hermanos, someter a su ojo si no somete primero su corazón. No puede uno someter la mano si no somete primero el corazón. La Escritura habla de sometimiento. Dice la Escritura en el matrimonio, mujeres, sométanse a sus, ¿qué? A sus maridos, ¿como a quién? Como a Cristo. Y eso lo dice Pablo después de haber dicho previamente, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Una mujer no se puede someter a su marido si primero su corazón está en otro lado. Una mujer no respeta al marido si su corazón está respetando a algo, a alguien, alguna cosa más. ¿Me voy a entender? Por eso es tan importante dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Porque si su corazón está con su mamá y con su papá, no se va a someter. ¿Cómo va el hombre a cuidar bien el hogar? Físicamente, si su corazón no está en el hogar. ¿Cómo la mujer va a amar a su marido y a respetarlo y a obedecerlo? Y a servirlo no como sirvienta, sino a servirlo procurando que él sea mejor hijo de Dios y que pueda servir él mejor a Dios. Y que pueda servir al Señor con alegría y con gozo y en paz. Si su tesoro está en otro lado. Es decir, está más expuesta a atentar contra el matrimonio. Por eso, ¿cómo se hace eso, Pablo? ¿Cómo someto yo mi ojo? ¿Cómo someto mi mano? Bueno, sometiendo el corazón. No, vete de aquí, Pablo. No me estás dando razones prácticas. Tengo que ir a una conferencia en donde me den 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Cómo someto mi corazón? Bueno, eso no existe. Nadie, y el que diga que te da 3, 4 puntos cómo someter tu corazón es un charlatán. Es un charlatán, como un brujo. Para que no haga hechizos ahí, tenga calaveras. Pero es como un brujo. Es un supersticioso que confía en la carne. ¿Qué quieres decir, Pablo, entonces? ¿Que no hay manera de someter el corazón? Sí, sí hay. Es lo que le enseña el apóstol a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19.
Una de las cosas con las cuales se acusa al cristianismo de una manera injuriosa, difamante, se acusa al cristianismo de ser muerto. Bueno, es una difamación si uno está acusando de verdad al cristianismo, lo que es cristianismo, porque el cristianismo no es muerte, es vida. Pero el cristianismo, o mejor, los cristianos empiezan a actuar como muertos cuando no viven para Cristo. Y vivir para Cristo es, como dice Pablo, someter absolutamente todo el cuerpo y ponerlo al servicio de Cristo. Porque ¿quién puede servir un muerto o un vivo? Es el clamor precisamente que hace el salmista: Señor, no me mates, no me dejes morir, porque en la tumba ¿quién te sirve? ¿Quién te adora? El salmista no dice: déjame vivir, que quiero ver el mundo y quiero gozar de ciertos placeres. El salmista dice: déjame vivir para servirte bien y mejor. Pablo dice, versículo 19: yo por la ley soy muerto a la ley. Espérate, ¿qué quieres decir, Pablo? ¿Que tú no cumples los mandamientos porque estás muerto a la ley? No, lejos de pensar esas cosas. Está muerto a la ley, está muerto a la condenación de la ley. No nos confundamos. Más adelantito, ahí en el capítulo 5, Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. Es decir, el cumplimiento de la ley verdaderamente. Más adelantito, por ahí también, en el capítulo 5, Pablo dice: porque los que hacen estas cositas no heredarán el reino. Los que hacen estas cositas son los que violan la ley. ¿Por qué dice entonces que es muerto a la ley? Bueno, porque es muerto a la condenación. Porque Dios lo perdonó. Es muerto a esa figura de la ley que dice: esto no lo harás, y si lo haces, morirás. Es muerto a la condenación o a la acusación de la ley. Yo soy muerto a la ley a fin de que ¿qué? Dos cosas primero. No soy muerto a la ley a fin de no cumplir la ley, primero. Pero segundo, no soy muerto a la ley a fin de quedarme quietito y neutro. ¿Sí ve? Como yo soy muerto a la ley soy neutral. Ante lo bueno y ante lo malo soy neutral, me quedo quieto. Es decir, soy como un místico de la India o del Nepal o del Tíbet, así como el Dalai Lama. Ese hombre es un santo, dicen, no por su justicia, porque se somete a Dios nuestro Señor, sino porque se puede subir a un nevado, al Everest, y ponerse en posición de loto, y quitarse la camisa, y meditar ahí, y no comer y no beber durante un mes. Eso tiene que ser un santo. Pero es neutro ante la justicia o la injusticia, la bondad y la maldad. Eso no es ninguna santidad. Eso no es ninguna salvación. Eso son bobadas. Eso son necedades y estupideces. Eso es lo que dice Pablo. Es un trato duro contra el cuerpo que tiene cierta apariencia de virtud. Pero eso es apenas eso, aparente. ¿No es la carita de santo que tenía Pablo? Sino que dice Pablo: yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Pero espérate, Pablo, entonces ¿cómo sometes tu corazón? Bueno, ya dijo el primero: tengo que morir a la ley. Primero Dios me tiene que perdonar. Si yo soy un adúltero, no puedo dejar de ser adúltero si Dios no me perdona primero. Porque una persona que no es perdonada, que es un condenado, ¿qué esperanza tiene de dejar el pecado? ¿Para qué lo dejas si ya está condenado?
Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no se arrepintieron de sus obras malas, para que sus obras no fueran expuestas, denunciadas. ¿Por qué? Porque aman más sus obras malas. Ese no es ningún perdonado. Pero al que se le perdona, dice el Señor Jesucristo, al que se le perdona más, ¿hace qué? Ama más. Si yo sé que Dios me perdonó, pues tengo motivo para abandonar el pecado del cual Dios me perdonó. Si Dios no me perdonó, ¿qué gano? ¿Qué razón tengo? ¿Qué motivación tengo? ¿Qué causa tengo de abandonar el pecado si ya soy del pecado? Estoy vencido del pecado, estoy ahorcado, estoy esclavizado, estoy condenado ya. Pregunta, ¿en el infierno hay motivación de arrepentimiento? No, porque ya son condenados. En el infierno todas las almas son adúlteras, codiciosas. En el infierno no hay sociedad. En el infierno hay eso que llaman una masa. ¿Qué es una masa? Cuando una masa identifica y dice, mire, esta es una partecita muy importante de la masa, que se identifica de esta otra partecita, no porque es una masa. En el infierno no hay identidad, no hay sociedad, no hay individualidad, no hay cooperación, no hay amor. ¿Qué hay? Adulterio. Es decir, pretender transgredir la ley de Dios contra otro, con codicia. Pero Pablo dice, yo ya soy perdonado. ¿Cómo voy a atentar yo contra mi marido? ¿Cómo no lo voy a respetar? ¿Cómo no le voy a obedecer? ¿Cómo no voy a imitar a la santa Sara y a decirle, Señor, si Dios ya me perdonó? ¿Cómo no voy a amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia? Si precisamente Cristo murió por mí. Primero que todo, soy muerto a la ley para vivir para Cristo. Pero si yo menosprecio el perdón de Cristo y no me es suficiente. Señor, tú sí me perdonaste mi pecado, pero es que todavía no me es suficiente porque yo quiero esto. Señor, tú me perdonaste el pecado y no me es suficiente. Bueno, claro que uno quiere cosas, pero sí, esas cosas que uno quiere le hacen todavía poner triste y no puede disfrutar el perdón de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que soy un alma que adúltera. Es la denuncia que le hacía nuestro Señor al pueblo de Israel. Oh almas adúlteras que se van tras de sus dioses, tras de los ídolos. ¿No soy yo suficiente para ustedes? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es que Dios me perdona? Pues porque estoy crucificado con Cristo. ¿Cómo así, Pablo? Es otra figura de lenguaje. No quiere decir que tiene que hacer así como en esa tradición en las Filipinas, que la gente se crucifica cada Semana Santa. Y como no todos son tan valientes, pues escogen ahí al más tonto para que lo crucifiquen. Pero todos se sienten representados por eso y creen que ya están crucificados con Cristo. Estoy ya crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir? La cruz es un elemento, era un elemento de muerte. Bueno, es, porque hay gente cristiana que crucifican para burlarse de ellos. Cuando crucifican a la gente, los crucifican es para matarlos. Cuando crucifican a la gente, lo crucifican porque es un enemigo, porque le han declarado la guerra. Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo.
Es decir, yo morí al viejo hombre. He renunciado a muerte. Es que estoy muerto. Pueda que sí, tengo ese pasado y vine de esa familia, pero está crucificado eso ya. Tengo esos recuerdos, pero están crucificados. Cristo los crucificó. Cristo los llevó a la cruz. Es decir, Cristo les declaró la guerra como enemigos y los mató. A ver si es que Cristo quedó vivo en la cruz. A ver quién sobrevivía a la cruz. Aquí, a ver quién bajaba de la cruz y todavía quedaba vivo y sanaba de sus heridas. ¡Nadie! Cristo los crucificó. Crucificó el pasado, crucificó los recuerdos, crucificó las tentaciones, crucificó las pasiones, crucificó las malas tendencias. Crucificó las mañas, las manías, la epitomía, las pasiones intensas que lo dominan a uno. Las crucificó. Estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Cristo me perdonó. Por eso no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Cristo no fue crucificado para quedar muerto, sino que resucitó, vivió. Asimismo, si soy crucificado con Cristo, soy crucificado para resucitar. Ya hay una primera resurrección. Mi ser ha resucitado con Cristo. No he resucitado el mismo viejo hombre. Lo que mató a nuestro Señor lo mató. Lo que renació, hizo renacer Cristo, hizo renacer. Lo que mató, crucificó a nuestro Señor fue el pecado. Lo que nuestro Señor hizo renacer fue el nuevo hombre, fue el santo. No el santo el enmascarado, el santo el que sirve a Dios. Cristo levantó un nuevo hombre, no a un adúltero, no a una infiel, no a una que odia su hogar, sino a una hija de Él. Lo que ahora vivo en la carne, quiere decir lo que vivo ahora en esta tierra, lo vivo en la fe. Y la fe es la esperanza. La fe no está arraigada, enquilosada en el pasado. La fe mira hacia el frente. ¿Qué es la fe? La esperanza. Ahora vivo con esperanza. Vivo esperando lo bueno. La fe del Hijo de Dios, es decir, la esperanza de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, no la menosprecio, porque si por la ley fuera la justicia, otra vez, si yo pretendo comenzar al revés, ¿cómo comenzar al revés? Sí. Hay una película de Cantinflas en que corren unos caballos, pero en la meta el caballo él agarra para atrás. Es comenzar al revés. Yo comienzo al revés. Sí comienzo pretendiendo que Dios me perdone después de tener toda una vida de fidelidad. Comencé al revés. Porque en el primer intento ya me caigo. En el primer intento de servir a Dios ya fracaso. Debo comenzar por el principio. Y el principio es la fe en Dios nuestro Señor, en que su Hijo Jesucristo pagó mis pecados, los venció y crucificó al viejo hombre y me hizo nacer de nuevo y me perdonó. Ese es el principio. De otra manera, no puede arrancarse un ojo y arrojarlo. Es decir, sigo siendo un adúltero. Porque finalmente el que vence el adulterio es Cristo. Es el Espíritu Santo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu evangelio, por tu palabra, por tu perdón y por tu victoria.
Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a someternos a tu ley y a tu voluntad. Señor, ayúdanos en nuestras luchas. No hay quien esté libre de la tentación. Pero ayúdanos, Señor, a pelear y a luchar y a batallar. Ciertamente de la lucha, Señor, salimos heridos. Pero ayúdanos a buscarte en tu consuelo y en tu sanidad. Ayúdanos a creer que tú venciste. Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Oh Señor, perdónanos cuando no huimos de la tentación y no hacemos las cosas para evitar caer en ella. Ayúdanos a someternos a ti, porque sometiéndonos a ti, Señor, nos ayudas a no caer también. Si perdonados, Señor, y redimidos, tenemos la confianza de luchar ahora. Ayúdanos a serte fieles para que fieles y no ociosos no caigamos en codicia. Ayúdanos a ser fieles como maridos y como mujeres. Ayúdanos a no negarnos el uno al otro. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a considerarnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos a vigilarnos mutuamente. Ayúdanos a servirnos, porque sabemos que te servimos a ti. Y ayúdanos, Señor, a gozarnos el uno del otro con alegría y con satisfacción, porque todo lo haces bueno. Todo te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén.